Buenas tardes, mi nombre es Michelle Gutiérrez y vengo a explicarles un poco más sobre el trabajo que quisimos desarrollar en nuestra materia de macroeconomía. En el caso de nosotros, nuestro tema es el comportamiento de la inflación en diferentes regiones de Colombia. Dentro de ello, hemos podido observar en nuestro trabajo que tenemos un enfoque específico en la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento de precios en bienes o servicios que en esta oportunidad afecta económicamente nuestros bolsillos. Se habla que la inflación, cuando no es controlada, puede llegar a ser un problema dentro de la economía. Los precios continúan aumentando y es probable que eso también lo veamos reflejados en los bienes y servicios, que cada vez se vuelven mucho más costosos para nosotros como ciudadanos consumidores. Esto puede tener un impacto negativo, sobre todo para esas personas que les gusta ahorrar. ¿Por qué? Porque para esos ahorradores el valor real de su dinero disminuye. Entonces, a medida de que va pasando el tiempo, su valor comercial o las posibilidades que ellos tenían con ese dinero pues cada vez es mucho menor. Los gobiernos por esa razón deben tomar medidas para mantener la inflación en un promedio saludable y que claramente la economía de nuestro país no se vea perjudicada. A ver, comportamiento de la inflación en las diferentes regiones de Colombia. Tuvimos una gráfica en el que comportamiento de los primeros 5 o 6 años que estudiamos, se pudo hacer una gráfica con la inflación y esa la vamos a poder observar en el trabajo, en el cual vamos a ver un análisis comparativo de la inflación en diferentes regiones de Colombia, pero desde el año 2018 en grandes rasgos o en cifras macro, desde el año 2018 hasta el año 2023 podemos observar que hay una fluctuación dentro de nuestra economía a nivel de temas de la inflación, teniendo en cuenta que el registro del DANE que nos muestra ahorita o que nos ha proporcionado ahorita en marzo del 2023 nos establece que tenemos un 0,89% de inflación, mientras que podemos observar entre el año 2018 y el año 2023 que siguiendo a el año 2023, el año 2020 fue el año en el que más o menos se incrementó en menor proporción nuestra inflación, es decir, de 1,17%. Y tenemos otros casos que ya saliendo de una pandemia que claramente pudo habernos afectado de forma económica también, tenemos una cifra alarmante del año 2022 que con un pico muy alto en comparación a estos 5 o 6 años a evaluar, tenemos un incremento de un 12,35% de inflación. Claramente eso se ve afectando nuestros bolsillos. Esto según los índices, según el índice de precios al consumidor proporcionado por el Departamento de Administración Nacional de Estadística, es decir, el DANE. La entidad informó que la inflación del primer trimestre del año fue del 1,5% y en marzo del 2022 fue del 1%. Podemos detectar cómo haciendo esas comparativas entre años anteriores, podemos ver esas cifras que quizás tienen un poco de variación entre una y otra. La inflación en estos 12 últimos meses fue de un 13,34% para marzo del 2022 y la inflación anual ha sido del 8,53%. En febrero de este año se registró una tasa del 13,28% en divisiones como bienes y servicios, que conforman en esta ocasión el índice de precios al consumidor, ¿sí? Experimentando mayores variaciones, en un porcentaje de artículos del hogar, de pronto de salud, de transporte, restaurantes y hoteles, en bebidas alcohólicas, tabaco, un 1,31% y todos se mantienen alrededor del 1,37, 1,47. En años digamos, según las contribuciones con años anteriores, en cosas como la electricidad, el gas, los alimentos y bebidas no alcohólicas o en transporte y restaurantes se veían mucho menos afectados al momento de tener en cuenta la economía. Por otro lado, las capitales con menor variación fueron Cartagena, Montería, Florencia, Riohacha, Cúcuta, en cuanto a una variación anual.
Cali, por ejemplo, con el 13.30, Bogotá con el 13.26, Bucaramanga con igual el 13.26, Ibagué, que también ronda sobre los 13, Manizales, Medellín, Florencia y Pereira también han rondado sobre ese valor, y Villavicencio con el 12.49. Estas fueron las que estuvieron, o las ciudades que se encontraron por debajo de ese índice de cifras nacionales que está establecido de un 13.34% como inflación en Bogotá. Por otro lado, en el 2018 el costo de vida en Bogotá tuvo una tasa de inflación del 3.18%, como lo explicábamos más arriba. En temas como la educación, la vivienda, la salud, el transporte, Bogotá vivió un ritmo de crecimiento lento en categorías de entretenimiento y educación, pero en estas 4 anteriores sí tuvimos de pronto un pico de inflación bastante altas. En términos socioeconómicos, también establecimos en el trabajo el aumento en precios que tuvo el impacto dentro de una persona de bajos ingresos. Al igual que el año anterior, también hicimos varias mediciones que son importantes resaltar para nosotros en temas varios como el calzado, las prendas de vestir. A pesar del aumento de la inflación en Bogotá, sigue siendo el 5º lugar entre las ciudades con menor inflación, y eso que es la capital del país. En estos datos se basa un informe de costo de vida y de tasas de la inflación en Bogotá para el año 2022, y vamos a seguir profundizando sobre ello en el recorrido de nuestro trabajo. Que tengan un excelente resto de tarde y vamos a continuar con nuestras siguientes partes del trabajo. Mi nombre es Caro Rodríguez y en el día de hoy les voy a estar hablando sobre el desempleo en Colombia. En el segundo semestre del 2022, la región con mayor tasa de desempleo fue Orinoquía, Amazonía Insular con el 14.5%, mientras que las regiones con menor tasa de desempleo fueron Oriental y Bogotá, ambas con el 10%. Asimismo, frente al segundo semestre del 2022, la tasa de desempleo que más disminuyó fue Bogotá, presentando una caída del 3.5%, seguida de la región Oriental con el 2.7%. ¿Cómo ha sido el desempleo en Bogotá? El empleo en Bogotá sigue en franca recuperación de acuerdo con las cifras del DANE. En el trimestre de septiembre a noviembre del 2022 hubo 3.9 millones de personas ocupadas en Bogotá, lo que representó un aumento del 6.7% frente al mismo trimestre del año 2021. El informe del DANE señala que la tasa de desempleo en la ciudad se situó en 9.1%, disminuyó el 3.9 puntos porcentuales en comparación al trimestre móvil del 2021, cuando fue de 13%, incluso es inferior a la del mismo periodo del 2019 antes de la pandemia. Los tipos de desempleo que podemos encontrar son el cíclico, el cual se origina debido a las fluctuaciones económicas que están ocurriendo en el país; el desempleo estructural, que se origina cuando las empresas o industrias empleadoras han cambiado su estructura para los contratos del nuevo personal de forma repentina; desempleo estacional se origina cuando una crisis económica o porque los postulantes no poseen el perfil solicitado en las empresas. El desempleo friccional se origina cuando el empleado por voluntad propia decide dejar su trabajo en el que está. Como consecuencia podemos obtener que el país hay mucha pobreza, muchas familias vulnerables que viven en condiciones pésimas, y además de eso la venta y el trabajo informal que vemos en las calles porque no tienen para mantener sus familias. Análisis comparativo del Producto Interno Bruto en Colombia. En el primer trimestre del año 2023, el Producto Interno Bruto creció un 3% respecto al mismo periodo del año 2022. Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento fueron las actividades financieras, como las de seguros también, las actividades artísticas, lo que son las actividades de entretenimiento y recreación, la administración pública y de defensa, las actividades de atención y de salud humana. El Producto Interno Bruto Nacional presenta un crecimiento de un 11% en el año 2021 con respecto al año 2020. Dentro de los 32 departamentos, 14 de ellos presentan un crecimiento nacional, entre los cuales se destacan La Guajira, Bolívar, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá. Por otra parte, de los 19 departamentos restantes, crecen por debajo del plan nacional, los cuales son Valle del Cauca, Santander, Boyacá y Casanare. El Producto Interno Bruto en Bogotá crece un 9.9%
en el año 2022 respecto al año 2021. Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos, automotores, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida. Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, productos de bienes y servicios. Bueno, en conclusión, el Producto Interno Bruto de Colombia ha experimentado un crecimiento en el año 2022, gracias al aumento en diversas actividades económicas, como el comercio al transporte, el alojamiento y servicios de comida. Sin embargo, pues es muy importante un alto crecimiento de estas actividades, donde también conllevan las actividades culturales y de entretenimiento. Se recomienda al gobierno nacional que siga fomentando la inversión en sectores de alto crecimiento, pero también genere políticas pues para tener un apoyo en los sectores con un menor crecimiento. Esto pues para asegurar una buena distribución equitativa del crecimiento económico del país y pues para así seguir mejorando el Producto Interno Bruto. Conclusiones y recomendaciones frente al Producto Interno Bruto de Colombia. Ha experimentado un crecimiento positivo en el año 2022 gracias al aumento en diversas actividades económicas como es el comercio, transporte, y alojamiento y servicios de comida. Sin embargo, es importante destacar el alto crecimiento en las actividades culturales y de entretenimiento, lo que representa una oportunidad de inversión en ese sector. Aún así, pues se recomienda que el gobierno continúe fomentando la inversión en sectores de alto crecimiento, pero también que genere políticas de apoyo en sectores con menor crecimiento para así asegurar una distribución más equitativa del crecimiento económico en todo el país. De esta manera, pues se fomenta un crecimiento económico más sostenible y equitativo a nivel nacional. Y en términos generales, el crecimiento del PIB es un indicador importante del bienestar económico de un país, pero eso pues se debe tener, no se debe tener como un único factor a considerar, ya que es fundamental garantizar el crecimiento económico y este está acompañado de una disminución de la pobreza y la desigualdad, lo que implica una implementación de políticas sociales y económicas más efectivas que promuevan una distribución pues justa de esta riqueza. Pues también hay que destacar la importancia del gobierno en que fomente una creación de empleos con calidad eh, de labor y en la parte salarial, donde se llega a un crecimiento a toda la población y en especial a aquellos estratos más bajos. Además, en el apoyo a las iniciativas privadas y a la creación de un clima empresarial donde favorece a los sectores más claves del desarrollo en el país. En resumen, pues es necesario impulsar el crecimiento económico del país, pero pues siempre asegurándose que vaya de la mano de políticas sociales y económicas que promuevan la justa, la parte social y de igualdad, con el objetivo de mejorar una calidad de vida para todo el país. Eso venía siendo pues la parte de las conclusiones y pues las recomendaciones que vemos frente al PIB en estos últimos 5 años en el país. Muchas gracias.